Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo, quiero compartir con vosotros que voy a dedicar una especial atención a las humanidades en este canal. La psicología hoy día es una ciencia de la salud, pero se estudiaba en las facultades de filosofía y letras hasta hace no demasiado tiempo. Y nació en la Grecia clásica de la mano de la filosofía, de la mano concretamente de Aristóteles. Así pues, os hago saber que existe un doble grado muy interesante, desde luego en mi alma mater, la universidad en la que, digamos, me formé, aunque estudié en muchas otras, y sí, en muchas otras, en algunas otras, ¿no? Que es la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, pues en esta universidad, pero también en algunas otras, existe un doble grado de filosofía e historia. Y pensando en personas que conozco, en alumnos que tengo, que cursan este doble grado, vamos a dedicarnos hoy, vamos a hacer una introducción a la historia como disciplina y vamos a hablar de la historiografía de los siglos XX y XXI. Bien. La heterogeneidad de la escritura y del pensamiento históricos que se observan desde principios del siglo XX hasta hoy se refleja en la pluralidad de criterios con los que se suelen denominar las principales tendencias o escuelas historiográficas. Estas denominaciones pueden derivar de un enfoque filosófico, el positivismo, de una revista, la francesa Annales, de un autor, Marx y marxismos, o de una institución universitaria a la que se asocia a esa corriente, como la escuela de Bielefeld en Alemania. También un artículo interpretativo que marca un hito puede originar una denominación. Así, el de Lawrence Stone sobre el retorno de la narrativa. Otros nombres han surgido de problemáticas o retos del presente: historia medioambiental e historia global. En algunos casos ha sido la reivindicación de una categoría analítica o temática antes desdeñada la que ha identificado unas tendencias como la Alltagsgeschichte. Se me traba la lengua con algunas palabras alemanas. Lo voy a intentar decir otra vez. Alltagsgeschichte. Ahora lo he dicho mejor. Historia de la vivencia cotidiana. Esto es lo que significa. Categoría analítica, antes desdeñada. La microhistoria italiana. La historia de las mujeres y o del género. En algún caso, una expresión afortunada ha llegado a designar un cambio de orientación, así el linguistic turn o giro lingüístico. Presentamos una breve panorámica de los objetivos, contextos socioculturales, autores y obras
más significativas de las diferentes tendencias historiográficas distinguibles en el siglo XX y principios del siglo XXI, especialmente en Occidente. En este recorrido se parte del modelo historiográfico dominante a principios del siglo XX y se concluye con el comentario del rol discutido que desempeña la historia en el sistema mediático actual. Pues hablemos del modelo historiográfico dominante a principios del siglo XX. Hasta la renovación de la escritura de la historia, preconizada por la revista francesa Annales d'Histoire économique et sociale en 1929, el modelo predominante entre los historiadores podría caracterizarse como una historia que no descuida el relato, atenta a las grandes figuras, a los destinos ejemplares, a la suerte de las naciones y de los imperios. Una historia de predominio político hecha a través de una cuidadosa crítica de fuentes, sobre todo textos, vista desde arriba, ritmada por los grandes y no tan grandes acontecimientos. Una historia que el combativo Lucien Febvre, cofundador con M. Bloch de los Annales y muchos otros después, descalificarían como historia historizante e histoire evenemential, historia evenemencial. Desde el punto de vista de teoría de la historia o de la teoría de la historia, de la historiografía como metahistoria, ese modelo historiográfico dominante era una combinación más o menos armónica del historicismo clásico alemán, encarnado por Ranke, del idealismo hegeliano y del positivismo cientificista comtiano. Todo ello en medio de un clima proclive a la exaltación de la propia nación. Se ha llegado a afirmar que la historia entre 1870, guerra franco-prusiana, y 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, era en Francia el aperitivo de la movilización general patriótica. Cabe subrayar que el interés que en ese modelo historiográfico se mostraba por la edición y crítica sistemática de las fuentes históricas es una aportación que sigue conservando buena parte de su validez. ¿Disculpáis? Bien. Hablemos ahora de la renovación historiográfica en torno a la revista francesa Annales. En unos pocos años se cumplirá el centenario de la fundación de la revista francesa Annales d'Histoire
économique et sociale por Marc Bloch y Lucien Febvre. Tuvo lugar en 1929 en un medio sociocultural de encrucijada, la universidad de una ciudad, Estrasburgo, retornada a Francia en 1918. Surge casi sin manifiesto programático, tras los duros avatares de la Segunda Guerra Mundial, en la que pereció Marc Bloch luchando en la resistencia contra el nazismo. La revista se reanuda, apareciendo con su título más duradero, Annales ESC, Economie, Société, Civilisation. En 1957 asume su dirección Fernand Braudel. Para entonces, Braudel había publicado ya su magistral estudio del Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Una gran tesis que marca un hito historiográfico por su articulación de los diferentes tempos históricos entre la larga duración y el acontecimiento, por el valor dado al condicionamiento geográfico y por la calidad de su prosa. Entre los muchos autores que cabe inscribir en esa escuela o tendencia agrupada en torno a los Annales, quizás puede destacarse Emmanuel Leroy-Ladurie, autor de Les Paysans de Languedoc, 1966. Esta es una de esas obras de historia regional tan frecuentes entre esos historiadores, si se me permite el comentario. Tras efectuar un giro desde una historia socioestructural, cuantitativa, con fuentes seriadas, hacia una historia antropológica y narrativa, Leroy-Ladurie escribió en 1975 Montaigu, Village Occitane. ¿Cuáles eran las aspiraciones de Annales? Febvre y Bloch quieren ampliar el campo del historiador y hacer consciente a éste, contra un falso objetivismo, de que el conocimiento histórico se obtiene a partir del planteamiento por el historiador de hipótesis y de problemas surgidos desde el presente, en estrecha asociación con la economía, la geografía y la sociología. Además, frente a la historia centrada en los gobernantes, se quiere dar cabida al hombre común en una Europa sacudida por la Revolución Soviética de 1917. Se desea ampliar también el objeto de estudio en pos de una historia total o integral, así como el concepto de fuentes. Fernand Braudel muere en 1985, rodeado de honores. Sus obras de los años 1960 y 1970 sobre las civilizaciones y su relación con el capitalismo habían recibido una gran acogida en algunas universidades de Estados Unidos.
La escuela de Anal será muy influyente en países latinos como Italia y España, cuyos ambientes universitarios estaban familiarizados con la lengua y la cultura francesas. En los últimos decenios, esta influencia ha menguado considerablemente. Couto Berary ha hecho, como un outsider, un balance de los puntos fuertes y débiles de la escuela de Anal. Entre sus puntos fuertes más claros se cuentan sus aportaciones a la historia económica, a la demografía histórica, a la historia de la cultura material, a la historia de las mentalidades y a la historia social, aunque esta última adolezca en Anal de una indeterminación fundamental. Respecto a los límites o puntos débiles en la praxis de la escuela, cabe señalar su escaso interés por la historia antigua y el siglo XX, correlato de una clara preferencia por la investigación sobre el mundo preindustrial del antiguo régimen. Puede hablarse de una afinidad electiva entre el interés que muestran los historiadores de Anal por las estructuras y las sociedades más estables y la primacía otorgada a la historia medieval y moderna. Además, Bloch proviene de la historia medieval y Fabre de la historia moderna, Early Modern History. En cuanto a los ámbitos temáticos, la escuela de Anal apenas cultiva la historia política, la historia de las relaciones internacionales y, con la importante excepción del propio Fabre, la biografía. Por el hecho de focalizarse en la época preindustrial, la escuela de Anal se distingue y contrapone a la historia social alemana practicada por la llamada escuela de Bielefeld, con la que por otra parte está emparentada. Hablemos ahora precisamente de la escuela de Bielefeld en la ciencia social histórica alemana. El nombre de escuela de Bielefeld se utiliza a veces para designar una tendencia historiográfica liderada sobre todo por Hans Ulrich Wehler y Jürgen Koch, que se institucionaliza con la fundación de una nueva universidad en Bielefeld, Westfalia Oriental, en 1971, y con el lanzamiento en 1975 de la revista Geschichte und Gesellschaft, Historia y Sociedad. El subtítulo de esta revista, Revista de Ciencia Social Histórica, indica su orientación a hacer de la historia una ciencia social interdisciplinar en estrecha relación con las ciencias sociales vecinas, especialmente la sociología, también la ciencia política y la economía.
Una característica de esta escuela es el interés que muestra por el uso de conceptos explícitos y sistemáticos surgidos en el presente para aplicarlos con flexibilidad al pasado. El prisma político e intelectual desde el que se aborda el estudio del pasado es una perspectiva crítica respecto a las sociedades y tradiciones establecidas y respecto a las disfunciones de la sociedad capitalista. Se quiere hacer una historia engagée, comprometida. Esta crítica es afín, en este aspecto, a la que realizaba la escuela paramarxista de Frankfurt, que tenía en Theodor Adorno y en Jürgen Habermas dos destacados exponentes. El futuro esperado y promovido por la escuela de Bielefeld tras la catastrófica e inhumana experiencia del régimen nacional socialista es un futuro de emancipación personal kantiana, de justicia social y de libertad civil. La gran cuestión que dista de estar resuelta todavía hoy es la siguiente: ¿en qué medida se ha realizado y en qué ha fallado en Alemania la conexión entre el desarrollo económico e industrial y el progreso cívico para construir una sociedad de ciudadanos libres y emancipados? De ahí el interés que en la escuela de Bielefeld, a diferencia de Annales, suscita el mundo político contemporáneo. Y ahora, y con esto, entramos en el tramo final de esta grabación. Hablemos de la historia como ciencia social en el mundo anglosajón, los cliometristas norteamericanos. Descubriréis de qué se trata en breve. Los historiadores anglosajones de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que respiran en un clima cultural más pragmático, se sienten menos inclinados a delinear una concepción sistemática de la historia que los historiadores alemanes. En Norteamérica, el intento de superación del modelo historiográfico es realizado por autores partidarios de una New History, que implica una asociación distendida y ecléctica entre investigación histórica y ciencias sociales. Estos New o Progressive Historians de los primeros decenios del siglo XX, Turner, Baird, Parrington, comparten cierto evolucionismo y un compromiso con una sociedad de frontera en vías de democratización. Insisten en la ruptura que se había producido en la sociedad americana con el pasado europeo, premoderno, del antiguo régimen.
Sin embargo, algunos de ellos no solo subrayan los elementos de consenso, sino también los enfrentamientos internos en el seno de la sociedad norteamericana. Enlazando con las inquietudes de la New History, los historiadores del mundo anglosajón se involucran en una especie de guerra civil metodológica. Se enfrentan los partidarios del modelo historiográfico clásico y los que abogan por las nuevas tendencias de apertura a las ciencias sociales. Además, la influencia de los Anal traspasa el Canal de la Mancha y el Atlántico. Testimonios de este nuevo clima historiográfico anglosajón son la fundación y evolución de la revista inglesa Past and Present y de la norteamericana Comparative Studies in Society and History. Más allá de los contextos políticos hay una tendencia bastante compartida: el uso de la cuantificación, que se potencia con la aparición del ordenador. En el decenio de 1960 es relativamente común aplicar la cuantificación a varios dominios de la historia social. El comportamiento electoral, en relación con la politología, la evolución demográfica, la movilidad social y los procesos económicos. Los cliometristas norteamericanos intentan incluso una econometría retrospectiva. Una de las ramas de la cliometría con perfiles más marcados es la llamada New Economic History, cuyos representantes norteamericanos más característicos son Robert W. Fagel y Stanley Engelman. En sus sofisticados estudios de econometría retrospectiva, llegan a aplicar hipótesis contrafactuales. Por ejemplo, en el estudio de Robert Fagel de 1964 sobre cuál habría sido el crecimiento económico de Norteamérica sin el desarrollo del ferrocarril. Un ejemplo. En 1974, Fagel y Engelman provocan una gran polémica científica y ética cuando publican una obra que investiga si puede hablarse de una rentabilidad económica de la esclavitud en los estados sureños de la Unión. En una obra posterior, Without Consent or Contract, 1989, la tesis conclusiva de Fagel es que la esclavitud no termina en los Estados Unidos porque es económicamente ineficiente, sino porque es moralmente repugnante. Unos últimos comentarios.
La evolución y diversificación de la historiografía marxista, desde el materialismo histórico hasta la antropología crítica. Con ello terminaremos. Es este un apartado sin duda muy amplio que tan solo presentaremos. La historiografía marxista, plasmada en orientaciones muy diferentes, me disculpáis un momentito, aquí estamos de vuelta, llamadas inoportunas y además indeseadas e indeseables. Decíamos que la historiografía marxista, plasmada en orientaciones muy diferentes, toma su nombre de un pensador alemán del siglo XIX, Karl Marx, cuyas teorías científico-sociales y utopías revolucionarias dejarán una profunda huella en el siglo XX. Un siglo acotado quizás por dos hitos. 1917, el año de la Revolución Soviética, liderada por un marxista ruso, Lenin, y 1991, cuando se desintegra la Unión Soviética, el coloso político, cuya ideología oficial era una interpretación más o menos genuina o espuria del marxismo. Una de las especificidades del marxismo frente a otras teorías sociales es su estrecha vinculación a un gran proyecto político para superar y reemplazar al capitalismo. Un proyecto que muchos identifican con el comunismo. El desmoronamiento entre 1989 y 1991 del socialismo real en los países vinculados a la antigua Unión Soviética, dirigida por el Partido Comunista, tendrá un gran impacto en Occidente, aunque sería distorsionador exponer las aproximaciones a la historia inspiradas en el marxismo, tomando como única lente de lectura la crisis que ha vivido ese paradigma historiográfico desde fines del siglo XX. Un paradigma que ha sido una condensación, en cierto sentido, de las esperanzas y frustraciones de la modernidad. Como sucedáneo, Ersatz de la religión y como Weltanschauung, visión omnicomprensiva de la realidad, de la sociedad y de la historia, el marxismo ha perdido casi toda su relevancia. Pero debe reconocerse la gran influencia y las aportaciones que las diferentes interpretaciones del marxismo han hecho a la teoría y a la práctica de la historia a lo largo del siglo XX. Y ahora sí, reiteramos esto por su significación, sucedáneo de la religión
Ersatz y visión omnicomprensiva de la realidad, de la sociedad y de la historia. Weltanschauung. Recordamos un paradigma que ha sido una condensación, en cierto sentido, de las esperanzas y frustraciones de la modernidad. Pues bien, lo dejamos aquí. En este repaso por la historiografía de los siglos XX y XXI hemos hecho una breve introducción. Después hemos seguido con el modelo historiográfico dominante a principios del siglo XX, para continuar con la renovación historiográfica en torno a la revista francesa Annales. Tras ello continuamos con la escuela de Bielefeld en la ciencia social histórica alemana. Y tras ello como penúltima estación en esta entrega de mi amigo Freud, nos paramos en la historia como ciencia social en el mundo anglosajón y hemos hecho referencia a los cliometristas norteamericanos. Por último, la evolución y diversificación de la historiografía marxista, desde el materialismo histórico hasta la antropología crítica. Ahora sí, lo dejamos aquí, esperando que esta grabación haya sido de vuestro agrado, os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais like, me gusta, y así recibo un oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a la suscripción a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón no lo habéis hecho todavía, como si sois recién llegados a los mismos, en cuyo caso os animo a daros un paseo metafórico por los contenidos, como digo, de mi amigo Freud, convencido de que tras ello pasaréis a formar parte de esta gran familia que constituye pues la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud, es también el vuestro. Así ha sido siempre desde el comienzo de esta andadura, próxima a cumplir un año, y que está siempre encantado de contar con vuestra atención, presencia, compañía, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, esperando volver a encontrarme con cada uno de vosotros y vosotras con ocasión del próximo vídeo que subiré muy pronto, esa es mi intención, y así lo haré, al canal, a este lugar de encuentro que hemos dado en llamar mi amigo Freud. Reitero un saludo afectuoso para toda la audiencia. Hasta muy pronto, amigos y amigas. Hasta el próximo vídeo.